creo que mi experiencia tiene que ver un poco más de estar justo en medio de todo de lo que se está hablando, ¿no? A mí me ha tocado estar en estas películas que hacen 360 millones de pesos y estar en estas películas de festivales que veo con mi mamá en mi sala y mi abuela y el director y nada más. Y por otro lado, en estas nuevas plataformas, ¿no? Todo el tiempo en estas conversaciones con Netflix en las que me ha tocado aprender cosas muy interesantes y escuchar cosas de las que yo no tenía idea, ¿no? Por ejemplo, como bien lo decías tú ahora, ahora estamos en una época en la que el contenido es el rey. El contenido es lo más importante ya. Se están haciendo películas que lo hemos visto ahora, incluso en el Festival de Cine de Morelia. El año pasado se estrenó una película que se filmó completamente en un celular. Hay varios casos así en Estados Unidos que están siendo muy exitosos. Y creo que el mensaje ahí es que ya cualquiera puede hacer este cine y la distribución y la exhibición está por todos lados. Estoy muy cerca también de la gente de YouTube en México. Ellos traen un movimiento gigantesco que va a empezar ahora de empezar a producir contenido original también para estas plataformas y creo que como creadores de contenido, como cineastas, como productores, tenemos que ver que está moviéndose para todos esos lugares, ¿no? Que hay, como bien dices, hay una oportunidad muy interesante que tenemos que ver. Y sí, también tenemos estos desafíos gigantescos con la exhibición en México que hemos tenido desde siempre, pues bueno, también habría que explorar otras posibilidades y sí, seguir peleando las peleas que tenemos que luchar, ¿no? Sin duda necesitamos cambiar y legislar el tema de la exhibición, pero también me parece que tenemos que entender un término que pocas veces escucho en las pláticas con cineastas, que es lo que decías tú, es un modelo de negocio, pues, ¿no? Cinépolis, Cinemex tiene un modelo de negocio que está orientado al cine comercial, ¿no? Y pues muchas veces la queja viene de un cine mucho más de autor, de un cine que busca una exhibición en casas de arte, ¿no? Y habría que pensar cómo también legislar hacia ese lugar, ¿no? Cómo crear más espacios que estén destinados a ese tipo de público, ¿no? Como la Cineteca que funciona perfectamente, ¿no? Pero yo me siento en una encrucijada como rara desde hace un par de años porque justo hice todas estas películas que fueron muy taquilleras y que disfruté hacer, pero mi búsqueda personal siempre ha sido hacia el otro lado. Yo empecé haciendo mucho cine independiente, que es el que más disfruto, con personajes como más oscuros, historias tal vez más sórdidas o que le exigen un poquito más al espectador. Y empecé haciendo esas películas y me di cuenta que nadie las veía, ¿no? Y entonces decidí dar un volantazo y decir, no, ahora quiero hacer películas que vea todo el mundo. Y entonces hicimos estas películas mucho más comerciales. Y una vez que logré tener eso, dije, bueno, ahora quiero recuperar lo que me gusta hacer. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo podemos construir este cine que vive en medio? Como bien dices, ¿no? Siempre hemos vivido como si fueran los buenos y los malos, o el blanco y el negro, ¿no? Es los comerciales o los que van a festivales. Y a mí que me toca estar y que soy amigo de todos y los conozco es, ¿y por qué tiene que ser así? ¿No? ¿Por qué no podemos vivir en un universo un poco gris, ¿no? Y tratar de hacer eso. Y para mí el reto ahora es cómo lograr hacer ese tipo de películas, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, ahora presentamos Tiempo Compartido acá en este festival, venimos a estar en Sundance, y mi papel como productor en esta película tiene que ver mucho más con la distribución. Desde el principio les dije a Sebastián y a Julio, a mí me interesa mucho involucrarme en cómo podemos vender esta película, cómo podemos hacer que este público que nos conoce por este tipo de proyectos también se interese por esta película y no solo que se interese, sino que no los defraudemos, pues, ¿no? Que no les vendamos algo que no es, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso, con pensar muy bien qué quieres hacer, para quién lo quieres hacer y en mi caso, yo estudié marketing antes de estudiar actuación y lo veo muy claro, pues. Entiendo que es un producto y tienes que hacer que ese producto sea atractivo para la gente. Si no es atractivo para el público, no importa cuántas salas tengas o cuántas ventanas o pantallas tengas, la gente no la va a ver. Entonces, creo que tiene que ver también con eso, con una gran responsabilidad del productor y de la gente involucrada en hacer un producto de calidad y después la pantalla va a venir. Creo que lo que hay que hacer es trabajar en lo que mencionabas, en quitarnos probablemente esta idea de vayan al cine porque es mexicano y porque tenemos que apoyar. No, o sea, se narran bien las cosas o no se narran, se cuentan bien o no se cuentan, se presentan con dignidad, se hace un buen trabajo de guión, de producción, de lanzamiento y se comunica la historia a nivel de mercadotecnia correctamente o no. Y si no se quiere también es legítimo.
el que quiera contarla con discreción, con sencillez, hasta con humildad, tendrá los espacios, el mercado manda, pero tenemos que enseñar, es un trabajo de pedagogía, ¿no? Mercadológica, para enseñar el nuevo universo de consumo audiovisual. Esto no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 6 años. Gracias, Gerardo. Sí, Gerardo. no sé, me resuena un poquito algo que decía ayer Guillermo del Toro en su conferencia, que decía, él hablaba de los ellos, ¿no? Y nosotros, ¿no? Pensar que ellos nos van a solucionar la vida siempre es una utopía y es, no sé, a mí nunca me ha hecho mucho sentido. Y pensando en eso, en lo que tenemos nosotros, yo quisiera nada más retomar eso, que a mí me parece muy importante. El contenido es rey, ¿no? Hoy. O sea, creo que tenemos una gran oportunidad también en ese sentido, no solo en las pantallas de exhibición, sino en el sentido de que estamos muy cerca de Estados Unidos, que es algo que es muy peligroso también, sin duda, pero donde claramente hay una tendencia de solamente hacer un cine de superhéroes, por ejemplo, ¿no? Que es lo único que está llegando para acá y llega de una manera muy agresiva, ¿no? Y por otro lado, estamos viendo que el público está regresando a las salas, no, a lo mejor no de la manera que quisiéramos, pero a ver cada vez más estas películas comerciales, en su mayoría, ¿no? Pero lo que voy yo es que creo que hay un público que tiene mucha hambre de otro tipo de contenidos, ¿no? Y eso lo vemos justo en las otras plataformas en las que de pronto he tenido acceso. El tipo de contenidos que se consumen en plataformas como Amazon, como en Netflix, historias que hablan más de gente real, ¿no? De gente de una clase media que de pronto no vemos representada. Entonces, creo que también mi invitación sería como afinar un poquito el ojo como creadores, como productores, como actores, de qué historias no estamos contando y que la gente sí quiere ver. Lo que pasa es que no están ahí, no se están produciendo tanto como deberían, ¿no? Y por otro lado, más inteligentes tal vez, más cuidadosos con las maneras en las que comunicamos nuestro cine, ¿no? De pronto me toca estar en juntas con distribuidoras, ¿no? O con empresas que desarrollan campañas, ¿no? Donde piensan que del P&A que tienes o el presupuesto que tienes para que tu película o tu documental se vea, siguen pensando como hace 10 años, ¿no? Pensando que el 30% debe ir a la televisión, ¿no? A salir en los comerciales en Televisa, cuando claramente el público ya no está viendo esos espacios, ¿no? Entonces, ser como mucho más cuidadosos con dónde estamos poniendo ese dinero, cuando claramente hay una conversación en redes sociales que es brutal. Y trabajando cerca de Netflix, viendo cómo trabajan, cómo hacen las campañas de lanzamiento, por ejemplo, de Club de Cuervos, todo está relacionado con eso, con la conversación que hay en redes sociales. Cada peso que se invierte tiene que ver con eso. Y creo que estamos lejos todavía de analizar de esa manera los lanzamientos de las películas en México, de entender, de acercarnos más, de ser mucho más analíticos, más focus groups, de qué está hablando la gente y cómo colarme con mi producto, con mi película en esa conversación, ¿no? Creo que ahí hay algo muy interesante de lo que probablemente nos estamos perdiendo.